أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy continuaré con los relatos de los compañeros Badri. Aquellos que tomaron parte en la batalla de Badr. El compañero del que le hablaré es Hazrat Suhaib bin Sinan. El nombre de su padre era Sinan bin Malik, mientras que su madre se llamaba Salama bint Qaid. Hazrat Suhaib era de Mosul. El padre de Hazrat Suhaib o su tío era el gobernador de Al-Ubullah bin para los Kosoes, la dinastía persa. Al-Ubullah era una ciudad de las orillas del río Tigris que más tarde llegó a ser conocida como Basra. Los romanos atacaron esa región y tomaron a Hazrat Suhaib como prisionero cuando él era un niño. De acuerdo con Abul Qasim al-Maghribi, el nombre de Hazrat Suhaib era Umayra, pero los romanos le pusieron el nombre de Suhaib. Hazrat Suhaib tenía una tez roja profunda, no era alto ni bajo y tenía el pelo grueso. Creció entre los romanos y tenía un impedimento en el habla. Un hombre llamado Kalb se lo compró a los romanos y lo trajo a la Meca. Luego Abdullah bin Judan lo compró y lo liberó. Hazrat Suhaib permaneció con Abdullah bin Judan en la Meca hasta su muerte, y después el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue divinamente elegido por Dios Todopoderoso. De acuerdo con una narración, los hijos de Hazrat Suhaib dijeron que cuando su padre llegó a la edad de la madurez, huyó del imperio romano y llegó a la Meca, donde se convirtió en el hombre armado de Abdullah bin Judan y permaneció con él hasta su muerte. Con respecto a Hazrat Suhaib, Hazrat Muslim Maud, el segundo califa, dice: Suhaib era uno de los esclavos, fue capturado y traído desde tierras del Imperio Romano. Era un esclavo de Abdullah bin Judan, quien luego lo liberó. Suhaib también creyó en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y como resultado de ello soportó varias clases de dificultades. Hazrat Muslim Maud ha relatado esto a luz de la alegación de los incrédulos que han sido mencionados en el Sagrado Corán, en la que ellos alegan que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam compuso el santo Corán con la ayuda de esclavos y otras personas. Una respuesta a esta alegación es que esos mismos esclavos se enfrentaron a muchas dificultades
y persecución debido a su conversión al Islam. Entonces, ¿ayudaron estos esclavos al santo profeta para ser afligidos con dificultades? Además, no solo le ayudaron secretamente, sino también le ayudaron abiertamente y soportaron las dificultades y persecución con firmeza. Hazrat Muslim Maud ha explicado que esta alegación es completamente infundada. Fue la fe de aquellos creyentes en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Dios Altísimo de lo que los mantuvo firmes. Aprendieron el Islam del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y creyeron en la revelación de Dios Todopoderoso. Por tanto, este era el trasfondo del extracto antes mencionado. Hazrat Ammar bin Yasir relata: me encontré con Suhaib en la puerta de Dar Arqam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba presente allí y le pregunté: ¿cuál es tu intención? Suhaib respondió: ¿y cuál es tu intención? Le dije: yo quiero ver a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y escuchar sus palabras. Hazrat Suhaib entonces dijo: esa también es mi intención. Hazrat Ammar sigue diciendo: luego los dos fuimos ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y nos predicó el mensaje del Islam. Y entonces los dos aceptamos el Islam. Pasamos todo el día allí hasta que cayó la noche. Luego abandonamos el lugar en secreto. Hazrat Ammar y Hazrat Suhaib aceptaron el Islam después de que lo hicieran más de 30 personas. Hazrat Anas relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: 4 personas han sobresalido por encima de las otras al aceptar el Islam. Yo, es decir, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, he tomado la delantera entre los árabes. Suhaib ha sobresalido entre los del Imperio Romano y Salman ha tomado la delantera entre la gente de Persia y Bilal ha sobresalido entre la gente de Abisinia. Hazrat Abdullah bin Masud narró que las primeras 7 personas que profesaron ser musulmanes fueron el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, a quien fue revelada la ley. Abu Bakr, Ammar, su madre Sumayya, Suhaib, Bilal y Mikdad. Entonces, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue protegido por medio de su tío paterno Abu Talib, y Dios Todopoderoso protegió a Abu Bakr a través de su tribu. Ya he explicado en un sermón anterior que esta es la impresión del narrador. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu también fueron el blanco de esas crueldades, y aunque permanecieron algo protegidos al principio, más tarde fueron sometidos a crueldades. El narrador dice que los otros fueron capturados por los idólatras, encadenados en cadenas de hierro y quemados con el calor del sol. No hubo ninguno de entre ellos que no sucumbiera a las demandas de sus amos, con la excepción de Bilal, cuyas circunstancias eran tales que se resignó completamente a la voluntad de Dios y no tenía valor alguno para la sociedad que lo rodeaba. Lo capturaban, lo entregaban a jóvenes sin escrúpulos, quienes luego lo arrastraban alrededor del valle de la Meca. No obstante, Bilal repetía sin cesar: Ahad, Dios es uno, Dios es uno.
En cualquier caso, como he mencionado, todos ellos soportaron crueldades, pero todos y cada uno de ellos mostró firmeza en su fe. Sin embargo, la narración que encontramos en relación de Hazrat Bilal indica que él, en particular, fue sometido a su severa persecución. También se narra que Hazrat Suhaib fue uno de aquellos creyentes que fueron considerados débiles y fueron torturados en la Meca debido a su fe. Estos creyentes tuvieron que pasar muchas dificultades. Según una narración, Hazrat Ammar bin Yasir fue torturado hasta tal punto que no recordaba lo que le había sucedido. Este mismo fue el caso de Hazrat Suhaib, Hazrat Abu Fa'il, Hazrat Amir bin Fuhaira y otros compañeros. El siguiente versículo fue revelado en relación a estos compañeros. Entonces, ciertamente tu Señor, a aquellos que huyeron de sus casas después de ser perseguidos y se esforzaron mucho a la causa de Dios y permanecieron firmes, ciertamente después de eso, tu Señor es el sumo perdonador, misericordioso. Según una narración, los últimos individuos que emigraron a Medina fueron Hazrat Ali y Hazrat Suhaib bin Sinan, que emigraron en medio de Rabi'ul Awwal, tercer mes del calendario islámico. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó primero en Cuba, lugar próximo a Medina, antes de partir hacia Medina. En una narración se menciona que cuando Hazrat Suhaib emigró hacia Medina, un grupo de idólatras lo persiguieron. Posteriormente desmontó y lleno de temblor dijo: oh grupo de Quraysh, ¿sabéis que soy uno de vuestros arqueros más habilidosos? Por Dios, que no podréis alcanzarme hasta que os dispare todas mis flechas. Después lucharé con vosotros con mi espada hasta que no pueda más. Por lo tanto, haced lo que queráis. Si es mi riqueza lo que deseáis, os diré dónde está, y entonces me dejáis seguir mi camino. Entonces, estas personas respondieron afirmativamente. Así pues, Hazrat Suhaib les dijo dónde estaba su riqueza, y cuando se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, este le dijo que dicha transacción había sido rentable para Abu Yahya, es decir, que había sido beneficiosa para él. El narrador dice que sobre esto se reveló el siguiente versículo. Y de entre los hombres hay quien se vende a sí mismo para buscar el agrado de Allah, y Allah es compasivo con sus siervos. Según otra narración, Hazrat Suhaib fue al santo profeta sallallahu alaihi wasallam después de emigrar de la Meca a Medina. En ese momento se encontraba en Cuba y con él estaban Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar. Por entonces tenían dátiles frescos delante de ellos, que fueron traídos por Hazrat Kulthum bin Hidam. En el camino, Hazrat Suhaib contrajo una infección ocular, es decir, tenía una dolencia en el ojo, pero también sufría de inanición y estaba muy cansado por el viaje. Hazrat Suhaib corrió hacia los dátiles y Hazrat Umar dijo: oh mensajero de Dios, mira a Suhaib, tiene una infección ocular y se está comiendo los dátiles. El santo profeta respondió de manera alegre diciendo: ¿estás comiendo dátiles a pesar de tu infección ocular? Porque tenía los ojos hinchados y estaban derramando lágrimas. Hazrat Suhaib dijo entonces: estoy comiendo poniéndome el lado del ojo
que está ya sano. Al oír esto, el santo profeta sallallahu sonrió. Hazrat Suhaib se dirigió a Hazrat Abu Bakr y le dijo: me prometiste que me llevarías contigo en la emigración, pero te fuiste sin mí. Luego se volvió hacia el santo profeta sallallahu y dijo: oh mensajero de Dios, también prometiste llevarme contigo en la emigración, pero también te fuiste sin mí. Los Quraysh me capturaron y me detuvieron, así que tuve que comprar mi libertad y la de mi familia renunciando a mi riqueza. Santo profeta sallallahu respondió: en verdad ese ha sido un intercambio muy beneficioso. Entonces Dios Altísimo reveló el siguiente versículo: y de entre los hombres hay quien se vende a sí mismo para buscar el agrado de Allah, y Allah es compasivo con sus siervos. Hazrat Suhaib dijo: oh mensajero de Dios, me llevé aproximadamente medio kilo de harina como provisión para mi viaje, que preparé en Nabwa hasta que llegan finalmente hacia ti. Entonces era todo lo que tenía para comer en ese viaje. A este respecto, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, el segundo jalifa, escribe: Suhaib radhiyallahu anhu era un próspero comerciante y en la Meca se consideraba una persona respetable. Pero a pesar de que era rico y ya no era esclavo, los Quraysh continuaban golpeándolo incluso después de su liberación, hasta el punto de que se desmayaba. Cuando el santo profeta sallallahu dejó la Meca y emigró a Medina, Suhaib también quiso emigrar, pero los mequíes le impidieron hacerlo. Dijeron que no le permitirían llevarse consigo la riqueza que había ganado en la Meca. Suhaib se ofreció a entregar todas sus propiedades y ganancias y preguntó si luego lo dejarían ir. La gente de la Meca aceptó el acuerdo. Suhaib les entregó todo y llegó a Medina con las manos vacías y se encontró con el santo profeta sallallahu. El santo profeta sallallahu le dijo: de todas las transacciones que has hecho, esta ha sido la mejor. En otras palabras, antes ganaba dinero intercambiando bienes, pero esta vez intercambió dinero a cambio de su fe. Después de que Hazrat Suhaib emigrara de la Meca a Medina, el santo profeta sallallahu estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Harith bin Simah. Hazrat Suhaib participó junto al santo profeta sallallahu en las batallas de Badr, Uhud, Khandak y todas las demás batallas. Hazrat Ais bin Amr narra que Hazrat Salman, Hazrat Suhaib y Hazrat Bilal estaban sentados entre un grupo de personas cuando Abu Sufyan bin Harb pasó frente a ellos. Le dijeron: la espada de Dios Todopoderoso aún no ha golpeado el cuello de sus enemigos. Sobre esto Hazrat Abu Bakr dijo: ¿es así como habláis de los líderes y jefes de los Quraysh? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue informado de este incidente y dijo sobre el mismo: oh Abu Bakr, tal vez los has enfadado. Si este es el caso, entonces también has enfadado a Dios Altísimo. Por eso Hazrat Abu Bakr buscó a esa gente y les dijo: oh hermanos míos, tal vez estéis enfadados por mis palabras. A esto respondieron: no, oh Abu Bakr, que Allah te conceda el perdón. Hazrat Suhaib relata
En cualquier batalla en la que el santo profeta बयान करते हैं कि जिस मार्के में en cualquier batalla en la que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo presente, yo también participé. Además, yo estuve presente en todos los juramentos de lealtad que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam tomó. Cualquier expedición que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió, yo también fui parte de ella. Cualquier batalla para la que partió el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, yo estaba a su lado. Siempre estaba a su derecha o a su izquierda. Cuando la gente percibía peligro al frente, me posicionaba delante de ellos, y cuando intuían peligros de atrás, me posicionaba detrás de ellos. Nunca permití que los enemigos pasaran por encima mía, ni que alcanzaran al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta que se fue de este mundo, es decir, hasta que falleció. आपकी वफात हो गई। En su vejez, Hazrat Suhaib reunía a la gente a su alrededor y les contaba incidentes interesantes sobre sus logros en el campo de batalla. Hazrat Suhaib no era nativo, es decir, su lengua árabe no era tan fluida como la de los árabes. Zaid bin Aslam relata de su padre: salí con Hazrat Umar hasta que encontramos en el jardín de Hazrat Suhaib in Aliyah. Cuando Hazrat Suhaib vio a Hazrat Umar, dijo: Yanas. Hazrat Umar pensó que estaba diciendo Annas, así que dijo: ¿qué le pasa que estás llamando a la gente? El narrador dice que le respondí diciendo que estaba llamando a su siervo, que se llamaba Yohannas, y le llamaba de este modo debido a sus dificultades con el habla. Hazrat Umar dijo entonces: oh Suhaib, y es que comenzaron a hablar sobre ciertos asuntos. Yo solo veo 3 defectos en ti. Si no estuvieran presentes en tu persona, no daría a nadie superioridad sobre ti. Veo que asocias con los árabes cuando tu lengua es extranjera. Dices que tu nombre es Abu Yahya, que es un nombre de un profeta, y malgastas tu dinero a la hora de gastarlo. Suhaib respondió: en cuanto al dinero, la verdad es que solo lo gasto donde se requiere y no innecesariamente. Respecto a mi nombre, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam me dio el título de Abu Yahya, por ello nunca renunciaré a ello. En cuanto a mi afiliación con los árabes, los romanos me esclavizaron cuando era joven, por eso aprendí su lengua, pero pertenezco a la tribu de Namir bin Qasid. Hazrat Umar sentía un gran cariño por Hazrat Suhaib y le tenía una gran estima. Cuando Hazrat Umar fue gravemente herido, indicó en su testamento que Hazrat Suhaib dirigiera su oración funeraria y la oración de los musulmanes durante 3 días, hasta que los miembros del comité electoral eligieran al nuevo califa. Hazrat Suhaib falleció en el mes de Shawwal, en el año 38 después de la Égira, aunque según otros falleció en el año 39 después de la Égira. Cuando falleció, Hazrat Suhaib tenía 73 años, pero otras narraciones dicen que tenía 70 años y que fue enterrado en Medina. El siguiente compañero cuyos relatos quiero mencionar es Hazrat Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi pertenecía a los Banu Hadith, un clan de la tribu Khazraj de los Ansar. Su padre se llamaba Rabi bin Amr y su madre Hawzaila bin Inaba. Hazrat Sa'ad tuvo 2 mujeres, Umra bint Hazam y Habiba bin Zaid.
Hazrat Saad bin Rabi tuvo dos hijas, una se llamaba Sa'd, que también se le conoce como Sa'id, aunque su nombre real era Yamila. Hazrat Saad bin Rabi sabía leer y escribir incluso en la época de ignorancia anterior a la llegada del Islam, cuando muchos no podían hacerlo en ese momento. Hazrat Saad era uno de los jefes de la tribu de los Banu Harith y Hazrat Abdullah bin Rawaha también era uno de los jefes de esa tribu junto a él. Hazrat Saad estuvo presente durante el primer y segundo juramento de Aqaba. Después de emigrar a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Saad y Hazrat Abdurrahman bin Auf. En una narración de Sahih Bukhari, Hazrat Abdurrahman bin Auf relata que cuando llegaron a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre él y Saad bin Rabi. Ante esto, Saad bin Rabi dijo: soy el más rico de los Ansar, residente de Medina. Te daré la mitad de mi riqueza y cualquiera de mis dos esposas que prefieras. Me separaré de ella por ti, una vez haya pasado su iddat, el periodo fijo de tiempo antes de que una mujer pueda volver a casarse. Podrás casarte con ella. Abdurrahman bin Auf le respondió que no quería nada, sino que todo lo que necesitaba era si había algún mercado donde la gente pudiera comerciar. Hazrat Saad le informó que existía el mercado de los Banu Kainuka. A continuación, por la mañana temprano del día siguiente, Hazrat Abdurrahman fue allí y compró queso y mantequilla fresca. Tras ese día adoptó la costumbre de ir al mercado cada mañana. No hubo pasado mucho tiempo antes de que Hazrat Abdurrahman se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando lo hizo, tenía una marca de azafrán. Pues en ese tiempo la marca de azafrán era la señal de que uno acababa de casarse. Por eso el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó si se había casado y él respondió afirmativamente. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó con quién se había casado y él le respondió que con una mujer perteneciente a los Ansar, residentes en Medina. Santo profeta entonces le preguntó cuánta dote le había entregado y él le contestó que le dio la cantidad de una perla de oro o una pepita de oro. Antes de esto, Santo profeta declaró que debía celebrar un balima, una ceremonia después de la consumación del matrimonio, incluso aunque fuera con una sola oveja. En otras palabras, se le dijo que celebraba balima de acuerdo a sus posibilidades. Hazrat Saad bin Rabi participó en batallas de Badr y Uhud y fue martirizado durante la batalla de Uhud. El día de Uhud, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿quién me traerá noticias de Saad bin Rabi? Yo lo haré, alguien dijo. De esta manera, este individuo salió y comenzó a buscarle entre los que habían sido asesinados. Al verle, Hazrat Saad le preguntó cómo estabas y este le dijo: he sido enviado por el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam para informarles sobre tu estado. Hazrat Saad dijo: transmítele mi saludo de paz al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y comunica al santo profeta sallallahu alaihi wasallam que he recibido 12 heridas de lanza y aquellos que combatieron conmigo han sido condenados al fuego del infierno. En otras palabras, aquellos que se enfrentaron a él fueron asesinados. Y di a mi gente que si el santo profeta y dije a mi gente que si el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y di a mi gente que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam es martirizado mientras uno de ellos permanezca vivo, entonces que recuerden que no tendrán ninguna excusa para ofrecer ante Dios Altísimo. Se narra que Hazrat
Ubay bin Ka'b, quien preguntó sobre la condición de Hazrat Sa'd. Según otra narración se cuenta que Hazrat Sa'd había dicho a Hazrat Ubay bin Ka'b: hazle saber a mi gente. Sa'd bin Rabiq dice que deben temer a Dios Altísimo y el juramento que han tomado en las manos del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam durante la noche de Aqaba. Por Dios, no tendrán alguna excusa legítima delante de Dios si el enemigo alcanza al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam mientras que sigáis vivos. Hazrat Ubay bin Ka'b narra que él estaba al lado de Hazrat Sa'd cuando falleció. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y cuando regresó se presentó ante el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Le informó sobre la conversación y la condición de Sa'd y el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Dios tenga misericordia de él. Durante su vida y hasta después de su fallecimiento sirvió continuamente a Dios y a su mensajero. Hazrat Sa'd bin Rabi y Hazrat Kharja bin Zaid fueron enterrados en una tumba. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad menciona la narración del martirio de Hazrat Sa'd. Sahibzada Mirza Bashir Ahmad menciona la narración de martirio de Hazrat Sa'd en la siguiente manera: ahora el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam se había unido en el campo de batalla y el trabajo de atender a los cadáveres de los mártires había empezado. En ese momento el panorama que había ante los musulmanes era tan triste que hacía brotar lágrimas de sangre, es decir, que después de que la batalla hubiera terminado a pesar de sus propias heridas, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam recorrió el campo de batalla y aconsejó cómo cuidar los cuerpos de los mártires y organizó los entierros. Sin embargo, la escena que presenciaron los musulmanes era de tanto terror que se puede decir que era capaz de producir lágrimas de sangre. 70 musulmanes yacían en el campo de batalla asfixiados por el polvo y la sangre. Mostraban una horrible escena de la bárbara tradición árabe conocida como muslah. No solo habían sido martirizados, sino que sus miembros habían sido cortados y sus cuerpos desfigurados. Escribe además: entre las bajas solo hubo 6 mujahidin y el resto eran todos los de Ansar. 6 eran mujahidin y el resto eran todos de los Ansar. El número de hombres asesinados de entre los Quraysh fue de 23 cuando el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam llegó al cuerpo de su tío paterno y hermano adoptivo Hamza bin Abdul Muttalib. Se quedó atónito porque Hind, la bárbara esposa de Abu Sufyan, había desfigurado gravemente su cadáver. Durante algún tiempo el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció allí en silencio y los signos de dolor e ira eran evidentes en su rostro. Por un momento el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam incluso pensó para sí mismo que hasta que estas bestias sedientas de sangre de la Meca no probaran su propia medicina, tal vez nunca entrarían en razón. Pero entonces el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam se abstuvo de esta idea y mostró paciencia. De hecho, después de esto, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió la costumbre de muslah, es decir, desfigurar cadáveres en el Islam para siempre, y dijo que el enemigo puede hacer lo que le plazca, pero los musulmanes deben en todo caso abstenerse de tal práctica bárbara y seguir un curso de virtud y benevolencia. Sufyan bin Abdul Muttalib, la tía paterna del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, amaba mucho a su hermano Hamza. Al oír la noticia de la derrota de los musulmanes, ella también había salido de Medina. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam instruyó a su hijo Zubair bin Awam que no encontraba a su madre, que no mostraba a su madre el cuerpo de su tío paterno, pero ¿cuándo podría el amor de una hermana permitirle estar en paz? Aunque su hijo le dijo que no viera el cuerpo de Hazrat Hamza ya que estaba gravemente desfigurado. Insistió diciendo: déjame ver el cuerpo de Hamza. Prometo demostrar paciencia y no pronunciar una palabra de queja o lamento.
Por lo tanto fue y al ver el cuerpo de su hermano y dijo: a Allah pertenecemos y a él volveremos. Después de esto no dijo ni una palabra. Entonces, además, los Quraysh habían aplicado más o menos el mismo tratamiento bárbaro a los cuerpos de otros compañeros también. Por lo tanto, el cuerpo de Abdullah bin Jadash, el primo paterno del santo profeta, también había sido severamente desfigurado. A medida que el santo profeta se movía de un cuerpo a otro, los signos de dolor y angustia se hacían más y más evidentes en su rostro. Fue quizás en esta ocasión cuando el santo profeta dijo: alguien vaya y pregunte sobre el estado de Sa'd bin Rabi, jefe de los Ansar. ¿Está vivo o ha sido martirizado? Durante la batalla vi que estaba peligrosamente rodeado por las lanzas del enemigo. Siguiendo las instrucciones del santo profeta sallallahu, Ubay bin Ka'b, un compañero de entre los Ansar, comenzó a buscar a Sa'd y aquí y allá en el campo de batalla, pero sin éxito. Finalmente comenzó a exclamar a voz alta y gritó el nombre de Sa'd una y otra vez, pero no pude encontrar ninguna señal de él. Perdiendo la esperanza, estaba a punto de regresar cuando de repente pensó que debía gritar con el nombre del santo profeta sallallahu, y tal vez de esta manera pudiera encontrar una pista. Inicialmente solo llamó por su nombre, pero luego pensó que tal vez podría gritar diciendo que el santo profeta sallallahu lo había enviado. Como tal, comenzó a gritar: ¿dónde está Sa'd bin Rabi? El mensajero sallallahu de Allah me ha enviado a buscarle. Al oír esto, una corriente eléctrica surgió a través del cuerpo medio muerto de Sa'd. Aunque estaba cerca de la muerte, al oír el nombre de santo profeta sallallahu se puso en alerta. Repentinamente se puso en alerta, pero con voz muy suave respondió: ¿quién es? Estoy aquí. Cuando Ubay bin Ka'b se asomó a la distancia entre un montón de cadáveres, vio a Sa'd, que en ese momento estaba en su último aliento, entregando su vida. Ubay bin Ka'b dijo: el santo profeta sallallahu me ha enviado para que le informe de tu estado. Sa'd respondió: envía mis saludos de paz al mensajero de Allah y dile que Allah te conceda la recompensa espiritual que se ha dado a todos los profetas de Dios por el sacrificio y la sinceridad de sus seguidores en mayor medida que todos los demás profetas, y te conceda el deleite de tus ojos. Transmite mis saludos de paz a mis hermanos musulmanes y también dile a mi gente que si la más mínima herida es infligida al santo profeta sallallahu, mientras que incluso un aliento de vida permanezca dentro de ellos, entonces que recuerden que no tendrán ninguna excusa ante Dios. Después de esas palabras, Sa'd falleció. Hazrat Muslim Maud también ha mencionado este relato en sus propias palabras y afirma: hay un incidente que tuvo lugar en la ocasión de la batalla de Uhud. Después de la batalla, el santo profeta sallallahu me envió a Hazrat Ubay bin Ka'b para ir a preguntar sobre el estado de los heridos. Mientras buscaba a los heridos, Hazrat Ubay bin Ka'b llegó a Hazrat Sa'd bin Rabi, que había sido gravemente herido y casi respiraba su último aliento. Hazrat Ubay bin Ka'b le preguntó si tenía algún mensaje que quisiera que transmitiera a sus parientes y seres queridos. Hazrat Sa'd sonrió y dijo: esperaba que viniera un musulmán a quien podía entregar mi mensaje. Pon tu mano en la mía y prométeme que transmitirás mi mensaje. El mensaje que dio entonces fue el siguiente: transmite mis saludos de paz a mis hermanos musulmanes y dile a mi gente y a mis parientes que el santo profeta sallallahu es la mayor confianza que Dios Altísimo nos ha otorgado y que debemos proteger esta confianza con nuestras propias vidas. Ahora debo irme de este mundo y entregaros esta confianza a vosotros. No mostréis debilidad en este aspecto. Después de narrar este relato, Hazrat Muslim Maud declaró: piensa
que en el momento en que uno siente que está... Piensa que en el momento en el que uno siente que está a punto de morir, uno tiene todo tipo de pensamientos en su corazón. Piensa en las circunstancias a las que su esposa tendrá que enfrentarse o quién tendrá la necesidad de sus hijas. Sin embargo, este compañero no transmitió ningún mensaje de este tipo y simplemente dijo que se marcha de este mundo mientras se esfuerza por proteger al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y que deberían hacer lo mismo y seguirle. Proteger al santo profeta sallallahu alaihi wasallam era la tarea más importante. Hazrat Muslim Maud relata que fue esta misma fuerza de fe la que les permitió a los musulmanes llevar a cabo una resolución en el mundo y derrocar el dominio de los romanos y los persas. El emperador romano estaba asombrado de quienes eran personas. De la misma manera, Josué le escribió a uno de sus generales y le dijo que ni siquiera podía derrotar a los árabes, entonces debería regresar y sentarse en casa usando brazaletes. También le dijo a su general que los árabes eran gente que comía estiércol y sin embargo no era capaz de detenerlos. En otras palabras, los consideraba personas extremadamente humildes que no tenían nada que para comer y que en su lugar comían desechos. En respuesta, el general declaró que no parecían como simples mortales, sino que eran como una fuerza que galopaba sobre las espadas y las lanzas. Tal era su pasión y vigor, y por lo tanto, ¿cómo podía derrotarlos? Una ocasión, Mesad, la hija de Hazrat Saad bin Rabi, fue a Hazrat Abu Bakr, quien le tendió un paño para sentarse. Hazrat Umar le preguntó a Hazrat Abu Bakr quién era ella. Hazrat Abu Bakr respondió: ella es la hija de quien era mejor que tú y yo. Hazrat Umar preguntó: oh Jalifa del mensajero, ¿quién era esa persona? Hazrat Abu Bakr respondió: él fue quien falleció en la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y recibió su lugar en el paraíso, mientras que tú y yo estamos aquí hoy. Todavía estamos aquí hoy. Hazrat Jabir bin Abdullah relata que la esposa de Hazrat Saad bin Rabi junto a sus dos hijas fue a ver al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: oh mensajero de Allah, estas dos son las hijas de Saad bin Rabi, quien luchó junto a ti en la batalla de Ohad y fue martirizado. Su tío paterno se ha llevado toda su herencia, es decir, su tío había tomado toda la riqueza y le dejó a Saad bin Rabi, dejándolo sin nada. Además, su única matrimonio islámica no pueden tener lugar hasta que tengan algo de dinero. Santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: Dios Altísimo revelará su veredicto sobre este asunto. Posteriormente se revelaron los versículos sobre la herencia de una persona fallecida. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a su tío y le ordenó que diera un tercio de la riqueza de Saad a sus hijos y a sus hijas, y que le diera un octavo a su madre y el resto sería su parte. Para hacer referencia a este siguiente, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha arrojado luz sobre esto en Sirat Khatam an-Nabiyyin. Saad era un hombre rico y poseía un estatus distinguido dentro de su tribu. No tuvo descendencia masculina, solo dos hijos y una esposa. Hasta ahora no se habían revelado nuevas órdenes judiciales con respecto a la división de la herencia al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Como tal, la herencia se dividió entre los compañeros de acuerdo con la antigua costumbre, por lo que si el fallecido no tenía descendencia masculina, sus parientes paternos tomarían posesión de la herencia y la viuda y las hijas se quedaban con las manos vacías. Por lo tanto, tras el martirio de Saad bin al-Rabi, su hermano tomó posesión de toda la herencia y su viuda e hijas quedaron completamente desamparadas. Preocupada por esta angustia, la viuda de Saad se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam junto con sus dos hijas y expresó su dolor mientras relataba todo este relato.
Este doloroso relato hirió la disposición pura del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, pero dado que Dios no le había revelado ninguna orden judicial al santo profeta sallallahu alaihi wasallam a este respecto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: espera y el veredicto se dará de acuerdo con los mandatos revelados por Dios. Como tal, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le suplicó a Dios, y no pasó mucho tiempo cuando algunos de los versículos sobre la herencia fueran revelados al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que también se encuentran en Sura Al-Nisa del Sagrado Corán. Ante esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó al hermano de Saad y le ordenó que diera 2/3 de la herencia a las hijas de Saad, un esclavo a su cuñada, y que se quedara con el resto. A partir de entonces se instituyeron nuevas leyes sobre la división de la herencia, mediante las cuales una esposa tenía derecho a 1/8 de la herencia de su esposo si tiene hijos, y 1/4 si no tiene hijos, y una hija tiene derecho a la porción equivalente a la mitad de la de su hermano de la herencia de su padre, y si no tiene hermanos, entonces 2/3 o la mitad según las circunstancias, y una madre tiene derecho a 1/6 porción de la herencia de su hijo si él tiene hijos, y 1/3 si su hijo no tiene hijos. Del mismo modo, las porciones de otros herederos también fueron asignadas, y de esta manera se devolvió el derecho natural de una mujer que le había sido arrebatada. Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito una nota que dice: en esta ocasión no sería irrelevante mencionar que entre las características más destacadas en las enseñanzas del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, una que destaca es que él protegió por completo los derechos legítimos de las mujeres. De hecho, la verdad es que antes y después del santo profeta sallallahu alaihi wasallam no ha habido ningún individuo en la historia del mundo que haya salvaguardado los derechos de la mujer como él lo hizo en asuntos de herencia, matrimonio, relaciones conyugales, divorcio, en el derecho de poseer bienes personales, en el derecho de usar los bienes personales, en el derecho de educación, en el derecho de custodia y la crianza de los hijos, en el derecho a participar en los asuntos nacionales y domésticos, en materia de libertad individual y en derechos y obligaciones religiosas. En todos los campos religiosos y mundanos donde una mujer puede verse afectada, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ha reconocido todos sus derechos legítimos y ha proclamado que la protección de sus derechos es una confianza sagrada y un deber que se otorga a su comunidad. Es por esta misma razón que las mujeres de Arabia consideraron el advenimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam como un mensaje de salvación. Él escribe además: me veo obligado a desviarme de mi tema, ya que los derechos de las mujeres no eran parte de este tema. De lo contrario, habría explicado que la enseñanza del santo profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a las mujeres realmente se basa en un pedestal tan alto que ninguna religión ni civilización ha podido alcanzarlo. Definitivamente, esta hermosa declaración del santo profeta sallallahu alaihi wasallam se basa en una verdad sumamente profunda. Entre todas las cosas de este mundo, las cosas por las cuales mi disposición ha sido enriquecida con amor son las mujeres y la fragancia, pero el deleite de mis ojos está en el salat, es decir, la adoración a Allah. Hoy en día hay personas que alzan sus voces en defensa de los derechos de las mujeres y centran su atención a algunos asuntos superficiales que no tienen nada que ver con la libertad. En cambio, algunos plantean acusaciones contra las enseñanzas islámicas
en la que existen ciertas restricciones, pero estas solo existen para defender el honor de la mujer en aras de la paz en el hogar y para la formación moral de la próxima generación. En realidad, las enseñanzas del Islam son tales que otorga a las mujeres la libertad y salvaguarda sus derechos. Que Dios permita que el mundo entienda esta realidad y se proteja de toda maldad e inmoralidad. Y que nuestras mujeres también entiendan la verdadera realidad de estas enseñanzas, ya que a veces pueden ser influenciadas por la sociedad y percibir que su modelo de libertad propuesto es correcto. Que entiendan la verdadera esencia de las enseñanzas islámicas y también el rango y honor otorgado a las mujeres por el Islam, porque ninguna otra religión les ha otorgado tal honor, ni tampoco ninguna de las llamadas organizaciones o movimientos por los derechos de las mujeres. Que Dios permita a los hombres salvaguardar también los derechos de las mujeres de acuerdo con las enseñanzas del Islam, para que se pueda establecer una sociedad pacífica. Después de esto me gustaría hablar brevemente sobre la situación actual y también instar a todos a orar. Todos deben rezar a Dios Altísimo para que elimine la pandemia del coronavirus del mundo, pero también para que la gente tenga sabiduría y previsión, para que puedan darse cuenta de que la única oportunidad de prosperidad futura que para ellos es someterse a Dios único y cumplir con los derechos de los demás. Solo podremos erradicar los males y desorden a través de los sacrificios. Al que Dios otorgue sabiduría a los gobiernos para que puedan gestionar los asuntos de su país basándose en la justicia. En estos días hay disturbios y desorden en Estados Unidos, que cada Ahmadi se salve de sus efectos nocivos y que la gente presente sus demandas y logre sus derechos a través de los medios correctos. Si los afroamericanos están causando daño y desorden en su tierra natal, entonces solo se causarán daño a sí mismo. Muchos líderes africanos también han dicho lo mismo. No deben causar daños y destrucción a su propio país. Ciertamente deben esforzarse por obtener sus derechos, pero deben hacerlo de manera correcta y dentro de los parámetros de la ley. Pueden protestar, pero causar daño a sus propias propiedades no será beneficioso y en cambio es perjudicial para su propia causa. Por lo tanto, quienes llevan a cabo las protestas deberían reflexionar sobre esto. El gobierno también debe comprender que el uso de la fuerza para responder a esto no es la respuesta y además la fuerza no es una solución de los problemas. De hecho, los gobiernos solo pueden funcionar cuando todos los ciudadanos tienen los derechos que les corresponden. Solo de esta manera la paz y la prosperidad pueden prevalecer. Sin ello es imposible. Independientemente de cuán poderoso pueda ser un gobierno, si hay disturbios entre la gente, el gobierno no puede permanecer. Que Dios elimine todos los disturbios y desórdenes en todo el mundo, que los gobiernos cumplan con los derechos de sus ciudadanos y que los ciudadanos obtengan sus derechos presentando sus demandas a la vez que permanecen dentro de los parámetros de la ley. Del mismo modo, el gobierno de Pakistán debería reflexionar sobre esto y no aumentar la persecución y las injusticias contra los Ahmadis simplemente por temor a los clérigos religiosos. Más bien deben dirigir su gobierno defendiendo la justicia y aprendiendo las lecciones del pasado. Al utilizar el caso del Ahmadiyyat y perpetrar crueldades contra los Ahmadis, ni gobiernos anteriores se han establecido ni pueden hacerlo en el futuro. Por lo tanto, deben abandonar la idea de que a través de este caso pueden extender su tiempo en el gobierno. De hecho, debido a esta persecución, el Ahmadiyyat se ha extendido y progresado en todo el mundo, y si Dios quiere continuará haciéndolo en el futuro.
Esta es la voluntad de Dios Altísimo y nadie tiene el poder de detenerla. Sin embargo, oramos para que Dios elimine todas las injusticias, los disturbios y el desorden. Y debido a la pandemia actual que está muy extendida, que la gente le preste atención y produzca una transformación dentro de sí mismo. Que nosotros como Ahmadis tengamos la oportunidad de cumplir con los derechos de nuestra adoración y también los derechos correspondientes a la humanidad, incluso más que antes, para que podamos convertirnos en receptores del amor de Dios y poder presenciar el éxito y el progreso. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.